Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tengamos en este momento la lectura bíblica como meditación en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, todo el capítulo. Cuando encontremos la lectura bíblica nos ponemos en pie. Y esta lectura la haremos de una manera alternada y nos unimos todos en el último versículo. Romanos 12. Amén. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Palabra de nuestro buen Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Tenemos el mensaje de la palabra de Dios, el cual está a cargo del presbítero Pedro Martínez Hernández. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Hoy es un día hermosísimo, lleno de calor, lleno de fuego, ¿verdad? Bueno, disfrutemos este día, porque este día nos lo ha dado el Señor para la gloria de su nombre. Hoy en la mañana estuvimos nosotros meditando acerca del Salmo 119, de los versículos 57 al 64, lo hizo nuestro hermano, basado en las Sagradas Escrituras, donde nos invita la Escritura, la palabra nos invita a comprometernos con Dios, a desear su presencia en nuestras vidas, a pelear la buena batalla, ¿verdad? Él hablaba de que
El buen cristiano no es el que vive una vida perfecta, sino es aquel que persevera en el Señor, algo verdaderamente cierto. Siempre pedirle al Señor disposición para guardar su palabra, sería la otra característica. A guardar el testimonio cristiano ante el mundo, también hablaba sobre esa parte. Agradecerle al Señor, a Dios en cualquier lugar y a buscar la comunión con el Señor por medio, ¿verdad?, de su presencia y pedirle a Dios sabiduría para que el Señor nos enseñe su palabra. Fueron las 8 características que nuestro hermano encontró allá en el Salmo 119, cosa que verdaderamente la Escritura nos enseña. Y aquí, mis amados hermanos, en Romanos capítulo 12, verso 1, la palabra de Dios nos invita para poder alcanzar esas características, para poder vivir en esas características a las cuales el Señor, ¿verdad?, se agrada de nosotros cuando nosotros vivimos una vida dedicada al Señor. Y precisamente el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 12, en el verso 1, diciéndonos a nosotros, a la iglesia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a orarle al Señor para que sea el Señor quien nos dirija en la meditación de su santa y bendita palabra en esta preciosa tarde de domingo. Padre, te damos gracias en esta preciosa oportunidad por todas las bendiciones que tú derramas en cada una de nuestras vidas. Gracias por este día tan hermoso, lleno de calor. Gracias, Padre, por la vida que nos concede. Gracias, Señor, por las bendiciones que derramas en cada una de nuestras vidas: el alimento, el techo, el vestido, la familia, los hijos, el matrimonio, el trabajo y tantas cosas, Padre, que tú nos das. Señor eterno, que no tenemos palabras para agradecerte todas tus bendiciones. Pero, Señor, te alabamos y te glorificamos con nuestras imperfectas vidas, sabiendo que nuestra alabanza, nuestra adoración, tu Espíritu Santo la lleva como un olor grato y fragante delante de tu presencia, perfeccionada en el sacrificio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y en esta preciosa tarde, Señor, que vamos a participar de tu mesa de comunión, te agradecemos la hermosa oportunidad y el grande privilegio inmerecido, pero que por tu gracia salvadora, por tu amor redentor y por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario en favor nuestro, Señor, tú nos das esa oportunidad. Gracias, Padre, porque nuestras vidas están guardadas en el hueco de tu mano. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos afirma contundentemente que el regalo de la salvación que tú nos has regalado, tú, Señor, eres quien lo provee, tú eres quien lo cuida y tú eres quien lo lleva a ser una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a servirte, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a aprender de ti y a reflejar, Señor, tu carácter en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que tu santo y bendito Espíritu sea quien habla a nuestra mente y a nuestro corazón en esta preciosa tarde, y que todo lo que tú hables a nuestras vidas, Señor, nosotros no solamente podamos entenderlo, sino también podamos ponerlo en práctica para la gloria de tu nombre. A ti sea nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración en esta preciosa tarde, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, hoy hablábamos ahí en el culto de las 3 de la tarde acerca de el resultado de perseverar en los caminos del Señor. El resultado de poder enfrentar la experiencia de vida desde la perspectiva de las enseñanzas para la vida cristiana que nuestro buen Dios nos da a través de su santa y bendita palabra. Es verdad,
que como seres humanos tenemos que enfrentar todas esas experiencias, todas esas dificultades y todo ese dolor. Pero también es cierto que cuando Dios nos llama en su presencia, nosotros podemos estar confiados y seguros que el Señor, completará aquello que nos haga falta. Y precisamente el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en la primera parte de la carta a los romanos, les describe todas las misericordias de Dios. Cómo Dios nos guardó, cómo Dios nos apartó, cómo Dios nos rescató, cómo Dios ha hecho la obra redentora en la vida de su iglesia. Y al llegar al capítulo 12, verso 1, el apóstol Pablo le da a la iglesia, nos da a nosotros, a los discípulos, a los creyentes en el Señor, cómo aterrizar toda esa enseñanza y disfrutar de todas esas bendiciones de manera particular en cada una de nuestras vidas. Porque las bendiciones de Dios, mis amados hermanos y hermanas, no solamente es para la congregación, para la reunión de los santos. Las bendiciones son de manera particular para cada uno de nosotros, pero también para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Como dice el salmista, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Pero el apóstol Pablo quiere que nosotros podamos disfrutar de esa vida, de esa experiencia de bendición, y por eso él escribe a la iglesia y le dice la manera cómo aterrizar esas bendiciones, cómo poderlas disfrutar, cómo poderlas vivir de manera personal. Y por eso le dice a la iglesia: así que, hermanos, os ruego por todas las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es la consagración? Cuando nosotros, mis amados hermanos, fuimos alcanzados por la gracia de Dios y recibimos el regalo del perdón en cada una de nuestras vidas, entonces fuimos salvos. Nacimos de nuevo con la vida de Dios. Y qué experiencia tan maravillosa, qué experiencia tan gozosa. Pero esa regeneración es solo el comienzo de un caminar, de un recorrido, de una vida espiritual. Después de ser regenerados, el siguiente paso es consagrarnos o entregarnos a Dios. Pero ¿qué significa y por qué es un paso crucial en nuestra vida consagrarnos al Señor? ¿Qué es la consagración? ¿Cómo podemos recorrer con el Señor durante toda nuestra vida en el caminar y en la vida cristiana? Bueno, cuando utilizamos la palabra consagración, la relacionamos generalmente con la ordenación oficial de una persona para un oficio específico, para ser pastor, para ser sacerdote o para ser misionero. Recordemos, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros es sacerdote de Dios porque presentamos nuestras ofrendas de gratitud y alabanza al Señor. Pero, mis amados hermanos, este uso de la palabra consagración es algo que no está reservado solamente para una categoría especial de personas. En el Nuevo Testamento se nos revela que es algo que todo creyente en Cristo puede y debe experimentar. La consagración, mis amados hermanos y hermanas, no solamente es para las cosas. Consagramos la mesa, consagramos el edificio, consagramos los instrumentos, consagramos todo lo que se utiliza en la experiencia de la alabanza y la adoración en el culto que le rendimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es también, ¿verdad?, la consagración de personas para un oficio específico. Pero la consagración no solamente es para eso, es para toda y cada uno de los hermanos y hermanas que conforman la iglesia del Señor. Por eso es importante, ¿verdad? Es importante, mis amados hermanos, que nosotros tengamos, ¿verdad?, esa consagración, porque no solamente es para eso.
no solamente para cristianos conocedores o espiritualmente maduros, más bien toda la iglesia, todos nosotros necesitamos consagrarnos al Señor para que al ser consagrados podamos profundizar nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, nuestra experiencia personal con Cristo y crecer en la vida espiritual y en la vida cristiana. Por eso es importante, mis amados hermanos, que todos nosotros nos consagremos al Señor, nos dediquemos al Señor. Inclusive, mis amados hermanos, si acabamos nosotros y sobre todo si acabamos de recibir el regalo de la salvación. Es decir, no es nada más para personas con experiencia eclesiástica o personas que tengan un buen testimonio espiritual, se deben de consagrar al Señor. No, hasta los recién convertidos tienen la hermosa oportunidad de consagrar su vida al Señor. Porque la consagración, mis amados hermanos, dice el apóstol Pablo, es un sacrificio vivo, agradable, dice, a Dios. Cuando usted dedica su vida al Señor, cuando usted se consagra total y absolutamente al Señor, mis amados hermanos, es una experiencia que no solamente es de beneficio y de bendición para nuestra vida, sino es algo que le agrada a Dios. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran apartados para Dios. Cuando eran puestos en el altar, al ofrecer el sacerdote aquella ofrenda a Dios, mis amados hermanos, el ofrendante renunciaba a la posesión de ese objeto y lo daba en pertenencia a Dios para su uso y para su adoración. Hoy día, cuando nos consagramos al Señor, mis amados hermanos, dice Pablo, llegamos a ser un sacrificio vivo. Es decir, que nos ponemos completa y absolutamente en manos del Señor. Porque antes de consagrar nuestras vidas estaban dedicadas a la búsqueda de nuestras propias metas, de nuestras propias satisfacciones. Pero ahora, mis amados hermanos, cuando nosotros nos consagramos al Señor, buscamos satisfacer a aquel que nos compró. Buscamos satisfacer a aquel que nos rescató, aquel que se sacrificó en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy gocemos del regalo del perdón, gocemos del regalo de la salvación y de la vida eterna en su presencia. Esa es nuestra fe. En eso confiamos. Esa es nuestra esperanza, mis amados hermanos, y por eso, por esa esperanza, muchos de los discípulos y muchos de los cristianos de los primeros siglos entregaron sus vidas, mis amados hermanos, a la persecución, a la muerte, al sacrificio, sabiendo que todos esos sufrimientos, mis amados hermanos, los hacían precisamente confiando en que Dios al final le daría la recompensa eterna en su presencia. El cristiano consagrado al Señor no es nada más aquel que viene al culto, no es nada más aquel que lee la palabra, no es nada más aquel que estudia la palabra, que ora al Señor, que tiene comunión con Él, que lo busca de madrugada, que se compromete con Dios. Eso es cierto, pero no nada más es eso. El cristiano que verdaderamente se consagra al Señor, amados hermanos, es aquel que acepta la voluntad de Dios en su vida y la recibe con alegría y con gozo, aunque aquello le implique un dolor o le implique un sufrimiento. ¿Cuántos hermanos y hermanas alaban y glorifican al Señor en medio de su enfermedad? ¿Cuántos hermanos y hermanas, mis amados hermanos, hemos visto y hemos tenido testimonio de cómo se gozan en el Señor a pesar de la tribulación, de la enfermedad o la experiencia difícil que estén enfrentando? Eso es consagrarse a Dios, dedicar su vida para que sea la voluntad de Dios la que se haga en cada uno de nosotros y no sean nuestros propios deseos ni nuestros propios pensamientos.
Jesús fue precisamente el ejemplo. Cuando en Getsemaní le dijo, Señor, si es posible que yo no pase por este sufrimiento, permítelo, Señor, quítalo, pero que no se haga lo que yo quiero, se haga lo que tú has decidido como propósito en mi vida. Por eso, cuando nos presentamos como sacrificios delante del Señor, como cuando somos un sacrificio vivo, simple y sencillamente le estamos diciendo, Señor Jesús, mi vida es para ti, ya no me pertenezco a mí mismo, ya no pertenezco al mundo, ya no pertenezco a cualquier otra cosa. Estoy aquí para que tú hagas tu voluntad en mi vida y para que tú, ¿verdad?, te agrade de mi vida, de mi corazón y de mis acciones. Amados hermanos, hay 4 razones precisamente para que nosotros hagamos esa consagración. La primera es para andar en el camino del Señor. ¿Cómo podemos saber cuál es el camino? ¿Cómo podernos guiar? ¿Cómo podemos consagrarnos a Él guardando su camino, mis amados hermanos, y no tomando nuestras propias decisiones? Cuando le decimos al Señor, Señor, quiero tomar las decisiones precisamente guiados por ti, guiados por tu palabra, guiados por tu voluntad, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Para poder, mis amados hermanos, crecer espiritualmente, cuando Cristo entra en nuestro corazón, somos regenerados y su presencia está en nuestras vidas. Y la intención de Dios es que nuestra vida espiritual crezca, que demos fruto y que ese fruto permanezca. Saben, mis amados hermanos y hermanas, que para que nosotros podamos perseverar, podamos, como decía en la mañana nuestro hermano, a pesar de nuestra imperfección, caer y volvernos a levantar, es precisamente cuando le decimos, Señor, ayúdanos a caminar en los caminos tuyos, en el camino tuyo, en las enseñanzas de Cristo, en las enseñanzas de tu palabra, en todo aquello que el Señor Jesús nos ha enseñado para que nosotros podamos vivir una vida dedicada a la gloria tuya y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos alguna diferencia, algún problema, alguna dificultad, podamos nosotros, amados hermanos y hermanas, resolverlo de acuerdo a esa palabra, de acuerdo a las enseñanzas del Señor. ¿Sabe usted por qué muchos de los matrimonios y muchas de las familias están pasando por dificultades grandes? Porque sabemos cuál es la medicina, pero no la tomamos. Qué difícil es cuando la enfermedad llega a nuestro cuerpo y nos duele y nos revolcamos de dolor y vamos al médico y el médico nos da una receta y nos da ciertos medicamentos, vamos, lo compramos, pero a la hora de tomarlo no lo tomamos. A la hora de inyectarnos no queremos inyectarnos. A la hora de hacernos ciertos estudios no lo queremos hacer. ¿Cuándo vamos a sanar? Así le sucede al cristiano cuando tiene una dificultad, cuando tiene un problema, cuando enfrenta una situación. Mis amados hermanos, va a la palabra, lee la palabra y escucha de la palabra cuál es la solución a su problema o a su dificultad, pero simple y sencillamente no hace lo que dice la palabra. Hacemos lo que queremos, hacemos como podemos y precisamente por eso, mis amados hermanos, no avanzamos, ¿verdad? No crecemos en la vida espiritual. ¿Sabe usted? Decíamos la otra ocasión, ¿cuál es la clave de la felicidad? Perdonar y esperar en Dios. Cuando nosotros perdonamos y esperamos en Dios, somos felices, porque aquello que nos dolía, aquello que nos lastimaba, se ha quitado de nuestro corazón y se ha puesto en las manos del Señor. Eso es consagrar nuestra vida a Dios. Eso es dedicar nuestra vida a Dios, permitir que Dios obre en cada uno de nosotros. Dios necesita hacer la obra que Él tiene planeada para nosotros. Y aunque somos salvos, mis amados hermanos, Él
tiene que obrar en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, tiene que conformar nuestro carácter al carácter de Cristo, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestra disposición, todo, mis amados hermanos, tiene que ser conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Romanos 6, 29, precisamente, 8, 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, a aquellos que predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mis amados hermanos, Dios es omnipotente, pero en su relación con nosotros, Él no es un dictador. Él respeta nuestro libre albedrío y no impone su voluntad. Él obra en nosotros, mis amados hermanos, por nuestro bien, pero nos invita a que demos nuestro consentimiento a fin de obrar libremente en nosotros. Nuestra consagración es precisamente darle al Señor nuestro consentimiento para que Él obre en nuestra vida. Dice el salmista que Él vuelve al hombre hasta ser quebrantado, es decir, Él permite que las circunstancias golpeen la vida de aquel que Dios ama y tiene su nombre inscrito en el libro de la vida hasta que su corazón es quebrantado por esa circunstancia. No lo obliga. Por eso vemos nosotros en la vida cristiana cuántos hombres y mujeres ya al atardecer de la vida, cuando todo parece perdido, cuando están en medio del fracaso, de la dificultad, de la tragedia y del dolor, aceptan a Cristo como su Salvador y su vida es transformada y cambiada para la gloria de Dios. Pero qué dolor tan grande. ¿Cuántas veces Dios le habló? ¿Cuántas veces Dios nos invitó? ¿Cuántas veces Dios nos llamó y nosotros nos resistimos? No porque Dios no tenga poder, sino porque en su gracia Él espera que nosotros lo hagamos dándole nuestro consentimiento. Dios es paciente. La paciencia de Dios es grande porque Él no se goza en nuestra condenación, sino se goza en nuestro arrepentimiento. Y Él espera hasta que nosotros le demos permiso para que Él obre en cada una de nuestras vidas a fin de cumplir su propósito. Y en vez de resistirnos a Él, podemos decirle al Señor, Señor, yo acepto tu voluntad y te pido que obres en mi corazón. Te ofrezco mi vida voluntariamente. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a cada habitación de mi vida y confórmame a la imagen de tu Hijo en todos los sentidos. Qué bueno y qué hermoso es cuando el cristiano se consagra al Señor y permite que en su vida el carácter de Cristo sea quien dirija cada una de sus decisiones y de sus acciones. Se quita el rencor, se quita la amargura, se quita el resentimiento, se quita el orgullo, se quita la altivez, la arrogancia, la soberbia. Y el corazón de Cristo gobierna el corazón del discípulo y la gloria de Cristo se refleja en la gloria, ¿verdad? En la gloria que rodea la vida del discípulo. Y en cuarto lugar, mis amados hermanos y hermanas, necesitamos consagrarnos para disfrutar de la riqueza de la salvación de Dios. La salvación de Dios está llena de riqueza. Dice Efesios que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Y esta vida, mis amados hermanos, estas bendiciones incluyen la vida espiritual, pero también incluyen nuestra humanidad y el vivir una vida cada día más parecida, más conforme a la voluntad de Dios en Cristo. Y nuestra muerte, mis amados hermanos, es algo que no va a ser una tragedia, sino al contrario, va a ser una experiencia maravillosa cuando nosotros resucitemos para la gloria suya. Tendremos victoria sobre Satanás. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos llenará de todo bien, de toda satisfacción y de toda victoria en medio de cualquier circunstancia y dificultad. Pero sin consagrarnos a Él, no tenemos oportunidad de entrar y disfrutar estas bendiciones. Las poseemos, pero no las disfrutamos porque no tenemos esa experiencia, no tenemos esa dedicación, no tenemos esa disposición de que Él obre en nuestro corazón. Porque en este sentido, mis amados hermanos, la consagración es como una puerta para entrar a un edificio. Debemos entrar por esa puerta. Si no lo hacemos, no importa cuántas cosas maravillosas nos esperen del otro lado de esa puerta, no las podemos disfrutar o no podemos tener participación en ella, porque la consagración es la puerta por la cual entramos a disfrutar todas las riquezas espirituales en Cristo, a disfrutar de esa salvación que Dios ha dado a cada una de nuestras vidas. Cuando nos entregamos al Señor, Él nos guía en nuestra experiencia y nos permite disfrutar de esas ricas bendiciones que, mis amados hermanos, la presencia de Cristo las ha de completar cuando Él nos llame a la eternidad. ¿Sabe, mis amados hermanos y hermanas, que las características de un cristiano consagrado las podemos disfrutar cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor y tomamos sus enseñanzas como nuestras y le pedimos a Él que haga con nosotros conforme a su voluntad para la gloria de Él y para bendición de nuestras vidas? Ahora que vamos a entrar precisamente a este acto de Santa Comunión, tengamos esa disposición en nuestro corazón. Pidámosle al Señor que sea Él quien nos toque en cada una de nuestras vidas y nosotros podamos entender para que nosotros le digamos, ¿verdad? Señor, por favor, haz conmigo conforme a tu voluntad y las riquezas de tu gracia. Que el Señor nos bendiga. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Vamos a tener en este momento el himno 544, Oh yo quiero andar con Cristo. Himno 544. Himno número 544. Oh yo quiero andar con Cristo. Con Cristo quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre a darle en el tiempo, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh si yo quiero andar con Cristo, oh si yo quiero vivir con Cristo, oh si yo quiero quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero
si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir